Bien, esta la última clase de materia del curso. Un poco estamos llegando al fin del semestre y nos queda un tema de diseño que tratar, que es la idea de diseñar para entender el sistema de software que estamos construyendo. Em, Resumiendo un poco los conceptos que hemos visto en el curso, eh, hablamos de estas tres grandes fases de idea, implementación e interacción. Entonces, un poco resumiendo, eh, la idea, ¿cierto?, es el problema de capturar este conocimiento del dominio de un problema y modelarlo en el software. Entonces, acá tenemos la interacción entre estos expertos de dominio y el equipo de desarrollo. La implementación tiene que ver con convertir este modelo y el resto de lo necesario para tener una solución en código. Y luego viene la parte de la interacción, que es ya cuando mi sistema existe como una aplicación productiva que los usuarios pueden ocupar. Acá estamos en el diagrama, tenemos como dos tipos de usuarios: usuarios como quizás más externos y los propios expertos de dominio. Y acá depende de la aplicación, si es que solamente los expertos de dominio son los usuarios. A veces los expertos de dominio son quizás parte del equipo y hay más usuarios externos. em, pero en general son personas fuera del equipo de desarrollo que interactúa con el sistema. Em, entonces, como el desafío de diseño para un equipo de desarrollo de software es cómo entender lo que pasa con el sistema cuando los usuarios están interactuando. Cómo entender nuestro sistema de software. Em, y cómo lo podemos hacer. De alguna forma, como equipo de desarrollo de software, también em, queremos poder interactuar con el sistema. Uno podría pensar, lo más simple es que el equipo de software, el equipo de desarrollo, eh, puede, tan, tal como un usuario, interactuar probando la aplicación como un usuario más. Pero la gracia de ser el equipo que diseña e implementa el sistema es que se puede preparar una interacción que entregue más información sobre el sistema que la que se puede obtener simplemente probando la aplicación como usuario. Esto podemos aprender sobre posibles errores quizás que tenga la aplicación probándolo como usuario, pero más en detalle lo que pasa por dentro del sistema no lo podemos ver como un usuario. Entonces, eh, lo que queremos es tener un tipo de interacción más sofisticada para el equipo de desarrollo con nuestro sistema. Em, ya algo vimos con el tipo de cosas que queremos controlar en el sistema, eh, que no pasan por el flujo del código, ¿cierto? O sea, como que hay cosas que cambiamos en el sistema cambiando código, pero por ejemplo tenemos esta idea de los feature flags, que son em, formas de controlar al sistema y lo que expone el sistema directamente. O sea, pues esta flecha de acá un poco implica eso. Em, lo que vamos a ver en esta clase es la parte de cómo observar lo que está pasando en el sistema y cómo tenemos que diseñar, qué podemos diseñar para observar más en detalle lo que pasa dentro del sistema. Entonces, esa es la pregunta que motiva esta clase, es cómo observamos un sistema de software. Em, para hacer eso tenemos que incluir como parte del sistema algún grado de instrumentación, que vamos a decir que es en el fondo algún tipo de herramienta que me permita acceder a información que de otra forma no podría.
Eh, Siempre uno puede acceder y observar, por ejemplo, en un sistema que tiene una base de datos, uno puede observar esa base de datos, ¿cierto? Pero la base de datos muchas veces lo que captura es un cierto estado de la aplicación, y no necesariamente tiene toda la historia de lo que pasó para llegar a ese estado. Entonces vamos a ver que muchas de las herramientas que se ocupan para instrumentar permiten capturar más información y de forma quizás más estructurada o agregada, más fácil de acceder, que tener que leer la base de datos entera. Vamos a hablar de hay tres como grandes pilares para lograr esta capacidad de poder decir que estamos observando bien nuestro sistema, que son los logs, métricas y tracing. Log es quizás lo que más estamos acostumbrados y lo que eh, es una herramienta que ocupamos habitualmente para eh, poder sacar información del sistema, ¿cierto? Se puede definir como un log, como un conjunto de información inmutable, asociado a un tiempo, y que representa un evento discreto que pasó en el sistema. Eh, lo más común es que esto se guarde como texto plano, también se podría guardar de forma más estructurada o en formato como binario. Eh, Tiene la gracia de que nos permite descubrir cuando pasan cosas fuera de lo común, siempre y cuando nosotros hayamos marcado que se lo guíe en esos casos. Es muy fácil de generar, ¿cierto? Como que es agregar una línea de, eh, un comando que ocupa una librería de logueo en un pedazo del código, pero principalmente si lo hacemos vía texto, con datos poco estructurados, es difícil de explorar eh, o de sacar agregados, conclusiones en base a muchos logs. O sea, no permite encontrar errores, pero quizás llegamos hasta ahí. Y dependiendo cómo está implementado, el hecho de que el log se guarda en un archivo a veces tiene problemas de performance. Estos archivos pueden crecer mucho y hay que lidiar también con estos logs. Aquí un ejemplo clásico de un log, que al final, ¿cierto? Es algo que estamos acostumbrados. eh, y como se ve, es eh, difícil de parsear qué está pasando. Podemos encontrar y podemos hacer búsqueda de texto y llegar a encontrar palabras claves, pero eh, no nos entrega esta estructura de lo que está pasando que nos podría ayudar un poco más. Entonces, ¿cómo implementamos un sistema así? La forma más simple es escribir estos archivos de logs que son parte del sistema y si queremos podemos ocupar un servicio externo, un servicio adicional que puede consumir estos archivos de logs y exponerlos de una forma más fácil de buscar. Un segundo instrumento para observar código es lo que se llama las métricas, que básicamente son representaciones numéricas de ciertas medidas que yo hago a mi sistema en un intervalo de tiempo. Eh, Como generalmente los datos que se guardan son algo que la identifica, esta medida, que es un nombre y uno o más labels que me permiten como darle atributos a una cierta medición, y la muestra, que es un par tiempo-valor. ¿Qué cosas se pueden ocupar como métrica? O sea, ¿para qué podemos ocupar las métricas? Podemos ocuparlas para saber, eh, por ejemplo, eh, números de usuarios en un sitio. Sería como nombres, el name de esta métrica sería número de usuarios. Podemos darle atributos, quizás a distintos tipos de usuarios. em, y ese número de usuarios lo podemos ir guardando, ¿cierto?
estos samples cada cierto tiempo. Y eso nos permite después armar dashboards, ¿cierto? Como herramientas visuales para revisar las tendencias históricas de cómo evoluciona cierto componente del sistema. En el caso de los usuarios, yo podría ver cómo sube o baja la cantidad de usuarios de mi sistema asociado al tiempo. Entonces uno puede buscar patrones de qué pasa los fines de semana, por ejemplo. Patrones tanto enfocados como en la parte de como producto, como de cómo mejorar mi producto, pero también la parte operativa, ¿cierto? Yo puedo ver que podría ver que en cierto horario no se crea ningún usuario y eso puede ser que resulte una falla del sistema, eh, etcétera, etcétera. Una de las gracias de las métricas es que como guardan solamente un agregado, o sea, por ejemplo, un contador de número de usuarios, no todos los usuarios, eh, es poco el overhead que implica en términos de datos. Es como que no tiene efectos como de performance grave por el hecho de que transferir datos son muy pocos datos. Y como les decía, como lo que principalmente se ocupan es para entender la salud general del sistema, esta idea de monitorear el sistema con estas métricas que están predefinidas, ¿cierto? O sea, yo especifico qué es lo que quiero medir. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un dashboard un dashboard que actualmente estamos ocupando en Buda, estamos con una funcionalidad que queremos medir cuál es su porcentaje de éxito y lo hacemos con una métrica que está obteniendo el conteo de esto que estamos haciendo y podemos mirar la evolución aquí, por ejemplo, en el tiempo. Entonces, ¿cómo se implementa la métrica? Eh, Hay varias formas de hacerlo. Una de las formas comunes es exponer un endpoint en el sistema que entrega las métricas, el resumen de todas las métricas del sistema, y tener un servicio que está periódicamente pegándole ese endpoint y por lo tanto obteniendo estas muestras, ¿cierto? Y ahí depende de la frecuencia con la cual yo eh, le pegue a ese endpoint, es el detalle que tengo, la granularidad que tengo a nivel de tiempo. El último pilar de la observabilidad, que es algo que ha surgido más en el último tiempo, es la idea de los traces, que en el fondo representa una serie de eventos conectados que en su conjunto engloban un flujo eh, del usuario. Eh, Muchas veces son similares a lo que se guarda en un log, pero además se está guardando algo extra que me permite conectarlos, ¿cierto? El log al final eh, yo tengo como eventos discretos que son cosas muy puntuales. La idea de un trace, como la palabra lo dice, es que me permiten trazar una serie de eventos en conjunto y poder entender las cosas que pasan en común, cómo pasan y, por ejemplo, ver cuál es el cuello de botella de un cierto flujo, cosas así. Entonces, eh, para poder hacer este trace, ¿cierto? Necesitamos identificar puntos específicos en el camino de un request o de un flujo y asociarle un ID único. Está muy de moda últimamente los traces porque se ocupan mucho en sistemas distribuidos donde hay más de un servicio conectado y donde el flujo de un request de un usuario o de una acción de un usuario pasa por muchos servicios. Entonces, en esos casos se vuelve aún más difícil de observar nuestro sistema porque está repartido en varios servicios. Entonces, los traces nos permiten debaguear como el flujo de un request entre varios servicios, pero también tiene utilidad dentro de un mismo servicio. Y un poco la dificultad que tienen los traces es que son más complejos de agregar porque requiere
especialmente un sistema distribuido, requiere agregar esta capacidad de tracing en muchas partes para lograr tener esta eh, asociación entre los distintos eventos. Entonces, por ejemplo, que hay un ejemplo en el caso de un sistema distribuido que tiene 4 servicios que se comunican entre sí y una base de datos Redis. em, y acá está como el flujo de estos 4 eventos y la base de datos. Y se ve que hay cierto tiempo entre que se ejecuta un servicio, se llama al siguiente, se llama al siguiente. Todo esto es lo que podemos capturar como en lo que se llama un span en la terminología de traces. En el fondo, un conjunto de eventos relacionados en un span de tiempo. Entonces, acá podemos ver cómo a nivel de tiempo podemos detectar que efectivamente entre el servicio C y el servicio D fue donde más se demoró, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos hacer un análisis de ese tipo, para una secuencia de acciones tenemos ese tipo de información con los traces. Em, los traces generalmente se implementan eh, al revés que lo que vimos antes, en que se llama a un servicio externo cuando se quiere levantar un nuevo evento. Y este servicio de tracing es el que está almacenando los eventos a medida que se le envía. Entonces hay varias eh, diferencias entre estos 3 elementos. Acá tenemos una primera como clasificación en 2 categorías. Eh, si miramos a nivel de estructura de la información, generalmente los logs son de baja estructura. Se puede hacer de más alta estructura, pero generalmente los logs lo hacemos con texto plano, porque tienen la gracia de que son fáciles de generar. Eh, entonces, pero tienen la desventaja que después son más difíciles de explorar y linkear entre sí. Las métricas y los traces tienen más estructura, ¿cierto? Vimos que las métricas yo definía, ¿cierto? Un nombre, ¿cierto? Labels, y después yo puedo hacer como queries más estructurados sobre ese número. Y los traces también vimos que tienen cierta información estructurada que, que incluso implican como relaciones entre eventos, como identificados por estos IDs de los spans que me agrupan eventos. Eh, pero por otra parte tenemos lo que se habla de cardinalidad, que es eh, qué nivel de detalle me entregan estas herramientas. Entonces las métricas nos entregan poco nivel de detalle porque son agregados, donde puedo tener el número de usuarios en un cierto evento de tiempo, pero no tengo información sobre cada uno de los usuarios. Entonces ahí es donde los logs y los traces sí entregan más información, ¿cierto? El log al final se escribe eh, cada vez que pasa algo, y los traces también se generan eventos cada vez que pasa algo. Se tiene más información. La contraparte es que efectivamente hay que guardar más información, entonces requiere desafíos de almacenamiento. Eh, y otras 2 dimensiones que son también interesantes de comparar para estas 3 instrumentaciones de observabilidad. eh, Está la facilidad o dificultad de implementar. Eh, los logs, como probablemente todos sabemos, son más fáciles de implementar. Generalmente ya es algo que está bien establecido. Todo el lenguaje, frameworks, tiene librerías de logging y hay herramientas para eso. Eh, las métricas también, como son datos agregados que se consumen externamente, también son relativamente fáciles de implementar. Y como que no, no implican modificar tanto como está hecho el código mismo. Yo puedo simplemente tener un endpoint que consulte a la base de datos, eh,
ciertos números y eso es lo que se está exponiendo como métrica. Y los traces, ¿cierto? Son un poco más difíciles de implementar, especialmente en el contexto de un sistema con múltiples servicios, porque necesito implementarlo en todos los servicios eh, para que efectivamente pueda hacer esta trazabilidad. Eh, y la otra dimensión interesante es lo que se llaman los known unknowns y unknown unknowns. Eh, Tiene que ver con que hay cosas que sabemos a priori que no sabemos, hay cosas que sabemos a priori que nos gustaría saber, eh, y cuando es el caso, eh, por ejemplo, es cuando ocupamos muchas veces las métricas, es como queremos saber cuántos usuarios van a haber en el sitio a medida que pasa el tiempo, y eso es un known unknown, es algo que yo sé, que me gustaría conocer, pero hay muchas cosas que pasan en el sistema que son impredecibles, que son estos unknown unknowns, que yo no sé, que necesito saber. Eh, para esos casos los logs y los traces son más útiles porque como entregan más información y se están eh, registrando constantemente con todo lo que está pasando en el sistema, eh, me permiten descubrir cosas que yo no esperaba que iban a pasar. Entonces esa es como un poco la idea. Y como se ve, un poco es la mezcla de todas estas instrumentos lo que me permite observar bien mi sistema. Esto como que cada instrumento tiene sus ventajas y desventajas, y en la mezcla de todos lo que me permite observar y entender bien mi sistema. Entonces ese es como el último tema que quería que viéramos en el curso. Vamos a implementar un poquito de esto en el proyecto, como para que tengan también una noción de qué, qué implica implementar esto a nivel de una aplicación y para qué podemos ocupar esto, ¿cierto? Eso, muchas gracias.